Vamos al tema internacional, amigos, y les comento, ¿no? A ver, producción que nos apoya con la imagen 2, porque vamos a explicar lo siguiente. Mañana, domingo 6 de diciembre, hay elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a nuestros oyentes que nos escriben en nuestra cuenta Facebook, Síntesis Semanal, nos han solicitado un comentario sobre el tema. Y bueno, hablar de Venezuela siempre es entrar en debate y una serie de circunstancias donde no todos están de acuerdo con lo que acontece en dicho país. Vamos a partir primero de una premisa, que en la República Bolivariana de Venezuela existe una tensión política porque existen dos facciones enfrentadas, los que gobiernan el país y los opositores al gobierno. Pero ellos, la confrontación política que ellos asumen tiene bases ideológicas y una serie de circunstancias que es propio y es oportuno mencionarlo. A ver, producción, vamos con la imagen 2, vamos a hacer una explicación. Lo que está ocurriendo en Venezuela, desde un ámbito geopolítico, mañana, en primer lugar, hay una elección parlamentaria, pero esto se ha convertido en una especie de plebiscito, es decir, una consulta popular para determinar si el presidente Nicolás Maduro debe seguir en el cargo o se va. ¿Por qué digo un plebiscito? Obviamente que no, mañana no hay una consulta popular, no hay referéndum ni nada de eso. Es simplemente una elección de nuevos legisladores. Allá le llaman Asamblea Nacional. Pero se ha politizado tanto el tema que hasta el propio presidente Nicolás Maduro ha declarado que, según el veredicto de los electores, determinará él si sigue en la presidencia o no. Él lo ha dicho que si pierde las elecciones, él se va del poder. Imagínense hasta qué punto de tensión se encuentra el panorama político. Y allá están, la disputa no es por casos de corrupción como aquí tenemos, ¿no? Allá es netamente político, la lucha por el poder. Pero nuestros invitados, nuestros oyentes nos han pedido una opinión. ¿Por qué existe tanto problema en Venezuela si no tienen los niveles de corrupción que aquí sí tenemos? Entonces, vamos, en Síntesis Semanal, hemos realizado pues el análisis, vamos a dar una opinión. Para eso la geopolítica como ciencia nos orienta, nos explica qué es lo que está pasando acá. A ver, imagen 2, producción. Es imagen 3, imagen 2. Ya, vamos corrigiendo. En la imagen 2, ustedes van a observar el mapa mundi. Sin embargo, para los que nos siguen por radio, vamos a explicar. En primer lugar, si ustedes observan el mapa mundi y ven los continentes, vamos a observar que Venezuela, principal protagonista de estos episodios que tanto se comentan, ¿no?, en los distintos medios, pero aquí hay una base que no se ha mencionado. Primer protagonista, Venezuela, país productor de petróleo. En el mismo continente, los Estados Unidos, un país que necesita de grandes fuentes de energía, petróleo principalmente. Y al otro lado de nuestro planeta, en el Medio Oriente, los países árabes, llámese Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Irán. Estos países altamente productores de petróleo son los que décadas atrás abastecían de petróleo a los Estados Unidos, principal país consumidor de energía en el mundo. Y si ustedes observan la imagen 2, hemos hecho un trazo para indicar cómo los Estados Unidos, que necesita comprarle petróleo a los árabes, tienen que realizar un desplazamiento a través de sus embarcaciones, sus buques. El traslado de petróleo que compra los Estados Unidos a los países árabes se tiene que trasladar de países como Arabia Saudita, Kuwait, se desplaza por el estrecho de Hormuz, desciende por la zona sur de África, ingresa al Océano Índico y luego ingresa al Océano Atlántico. Una vez que ingresa al Océano Atlántico, se desplaza rumbo al Mar Caribe. Y esos buques tanques que cargan el crudo llegan a las refinerías en Texas, los Estados Unidos, según calculan, al cabo de 40 o 45 días de trayecto. Primer punto, los Estados Unidos le compra petróleo a los países árabes en un periodo de tiempo del traslado de ese producto entre 40 a 45 días. ¿Sí? Ahora vamos a observar,
Venezuela, que también es un país productor de petróleo, desde hace décadas ya está considerado en la OPE, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Venezuela no está muy lejos de los Estados Unidos, está en las costas del Atlántico, frente al Mar Caribe, a unos kilómetros de las costas de Miami. ¿Y saben cuánto demora para que se traslade el petróleo que exportaría Venezuela a las refinerías de Texas en los Estados Unidos? Entre 4 a 5 días. Esto es un enfoque geopolítico. Aquí, como ustedes ven, no hay cuestiones subjetivas. Si comparamos entonces, comprarle a los árabes para que el producto demore en llegar 40 a 45 días versus a lo que puede abastecer Venezuela, que demora 4 o 5 días, es evidente, ¿no? Es evidente porque entonces los Estados Unidos, décadas atrás, contaba pues con gobiernos como el de Carlos Andrés Pérez, estoy hablando de Venezuela, donde le brindaban todas las facilidades a un precio regalado, el petróleo que consumía los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurrió? A partir del año 2000, ingresa el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías y estableció nuevas reglas, ¿no? Esa sería una de las razones por las cuales, por la pugna de la energía, del petróleo que cuenta Venezuela, es por eso que los Estados Unidos buscan de ese modo imponer un gobierno sumiso que le brinde las facilidades en la distribución del petróleo, que aún es un producto necesario, ¿no?, en el mundo. Entonces, el tema principal por el cual existe tanto conflicto cuando se habla de Venezuela es petróleo. El tema es petróleo, simplemente. Y la disputa por ese recurso energético, que no pudieron realizarlo en Bolivia con este producto llamado litio. Bueno, el año pasado hubo un golpe de Estado, pero no duró apenas un año, ¿no? Y miren cómo ya se restableció el orden constitucional en Bolivia. También fue litio, algo que no ocurre con nuestro país, ¿no? Aquí no tenemos grandes recursos como el petróleo o el litio, ¿no? Entonces, en síntesis semanal hemos procurado dar un alcance geopolítico, desde un enfoque geopolítico de la problemática en Venezuela, y mañana existe un proceso electoral parlamentario que tiene pues connotaciones de plebiscito, ¿no? Porque hasta el presidente, le reitero, se ha anunciado indicando que según los resultados él determinará si continúa en la presidencia de la República. Gracias a nuestros oyentes que nos escribieron sobre ese tema y en su oportunidad de ser el caso también comentaremos los resultados de esa elección que se realizará mañana en este país sudamericano.